La noche caía sobre el Centro Médico Santa Clara, envolviendo los pasillos en una oscuridad densa y opresiva cuando la vi. Era Carmen Sánchez, una de las enfermeras más veteranas del lugar, y paradójicamente, la que menos deseaba seguir allí. Lo único que la mantenía era la proximidad del centro médico a su hogar. Ella sostenía a su familia, compuesta por su hijo de 9 años y su madre enferma. Imaginen lo agotador que es cuidar a un enfermo en casa y luego atender a varios más en el trabajo. Se ajustó su uniforme y se preparó para otra noche en la unidad de cuidados intensivos. La manera en que se ató la bata revelaba su pérdida de peso, y las ojeras en su rostro, la falta de sueño. Como cada noche, el silencio dominaba el lugar, solo interrumpido por el zumbido de las luces y el ocasional pitido de algún aparato médico. No era el mejor centro de la ciudad, pero tampoco el peor, al menos pagaban lo suficiente como para no tener que buscar trabajos adicionales. Carmen siempre había preferido el turno nocturno, obligada por su situación familiar, pero también había algo en la calma y el misterio de la noche que la atraía. Decía que eran los únicos momentos en que podía oírse a sí misma. Lo que no mencionaba era que algo más se ocultaba en las sombras del centro médico. Mientras hacía su ronda habitual, Carmen empezó a notar movimientos fugaces en su periferia visual. Al principio lo atribuyó al cansancio, pero pronto quedó claro que algo más ocurría. ¿No sientes como que hay una energía extraña hoy?, preguntó mientras se servía café en la cocina donde nos reuníamos entre rondas. ¿Extraña cómo?, respondí. Cuando caminaba por el pasillo, las luces parpadeaban y sentí como si alguien pasara a mi lado. ¿Ha muerto alguien hoy? No que yo sepa, pero esas luces ya están viejas, es normal que parpadeen. Pero no es normal escuchar susurros cuando parpadean, ¿verdad? Una de las cosas que más me molestaba de ella era su superstición y su fascinación por hablar de la muerte y lo paranormal. Podía estar comiendo y al mismo tiempo describir con detalle una escena de muerte horrible, sin darse cuenta de que podía arruinar la comida de los demás. Estaba tan acostumbrada a lidiar con pacientes enfermos y moribundos que la muerte se había vuelto algo cotidiano para ella. Afirmaba que podía oír las voces de aquellos que morían allí, incluso si nunca había escuchado su voz en vida. Pero esa noche algo le sucedía, ese momento en el pasillo, esos susurros y esa sensación de no estar sola, era algo nuevo, o al menos algo realmente perturbador, ya que se notaba que no era algo que le hubiera pasado antes, o al menos no de esa manera. En una noche particularmente tranquila mientras revisaba las habitaciones, Carmen pasaba inadvertida. Podía darse el lujo de dormir un poco siempre y cuando los pacientes estuvieran tranquilos, pero había noches en las que se la veía mal. Si era una de esas noches, podía sentir todo tipo de cosas extrañas, escalofríos, respiraciones, voces, e incluso la sensación de presencias que la rodeaban, como si alguien la observara desde las sombras. Cuando eso sucedía, Carmen cambiaba, se notaba el miedo y aunque intentaba ocultarlo detrás de una máscara de desinterés y arrogancia, sus acciones la delataban. Esto que les cuento ocurrió una de esas noches. Después de contarnos lo de las luces del pasillo, se fue a buscar a uno de los residentes porque tenía que administrar un medicamento a uno de los pacientes. La vi alejarse nerviosa, con las manos entrelazadas a la altura del pecho, mirando a todos lados. Me quedé sentado observándola caminar cuando otra enfermera del turno me dijo: «Deberías acompañarla, ya sabes cómo se pone cuando se asusta». La última vez, Carmen había estado bajo observación y tuvieron que administrarle calmantes fuertes tras un episodio de nerviosismo extremo. No paraba de gritar y tenía en sus manos un bolígrafo y un tanque de oxígeno, amenazando a cualquiera que se le acercara. Tuvimos que sujetarla entre 3 personas y Ana le inyectó los calmantes, pero incluso así Carmen no dejó de luchar. En 2 ocasiones intentó morderme las manos y logró golpear a uno de los internos en el rostro con su cabeza. Gritaba que el paciente de terapia intensiva se había levantado y la había asfixiado con sus manos frías. Hasta que pudo desconectar el tanque de oxígeno, lo que activó la alarma y atrajo al médico de guardia.
Lo extraño es que ese paciente estaba en coma inducido por un derrame cerebral y no tenía un pronóstico prometedor. Era prácticamente imposible que hubiera hecho algo como lo que Carmen describía. Pero por alguna razón, las cámaras de esa habitación dejaron de funcionar justo en ese momento, cuando ella estaba revisando las recetas de los pacientes, y misteriosamente volvieron a funcionar cuando llegó el médico. Al entrar, encontraron a Carmen en el suelo, temblando, con el cabello suelto y la mirada perdida, sosteniendo un bolígrafo y un tanque de oxígeno verde. El paciente estaba desconectado, lo que podría haber causado una tragedia. Los médicos actuaron rápidamente y lograron estabilizar al hombre. La versión de Carmen era poco creíble, pero sin las imágenes de las cámaras, era imposible responsabilizarla, por lo que conservó su trabajo. Para evitar otro incidente como el anterior, decidí seguirla para que no anduviera sola y asustada por el centro médico. La alcancé en el segundo piso, en el área de camas con pacientes no graves, que solo estaban internados para seguimiento o en espera de una operación. Le dije que la acompañaría para que no se sintiera sola y ella agradeció con una sonrisa discreta. Mientras hacía su revisión de rutina y yo me quedaba parado en la puerta, su bolígrafo se cayó al suelo y rodó debajo de una de las camas. La vi agacharse y gatear hasta el bolígrafo, cuando de repente giró bruscamente, haciendo un ruido con la boca, pero no había nadie más. Intentó sacudirse la sensación concentrándose en alcanzar el bolígrafo, pero volvió a reaccionar de la misma manera. Se levantó, se sacudió la ropa blanca y salió de ahí sin siquiera mirarme. Yo hice lo mismo y traté de alcanzarla, pero al salir Carmen ya corría por el pasillo hacia una de las bodegas donde se guardaban los productos de limpieza. Ahí se encerró y solo podía escucharse su llanto y sus gritos pidiendo que la dejaran en paz. Voces susurrantes la llamaban desde las salas vacías, y sombras se retorcían en las paredes como si tuvieran vida propia, mostrándole todo tipo de imágenes de muerte y enfermedad. Hasta que se encontró cara a cara con una figura etérea que se contorsionaba y retorcía, emitiendo gemidos guturales que aceleraban el corazón de Carmen por el miedo. Era un espectro, un espíritu atrapado entre los reinos de la vida y la muerte. Este espectro se presentó ante ella como un enviado de la muerte, el juez encargado de decidir quién sufría y quién no. A su lado estaba parado uno de los pacientes que acababa de visitar, pero con una expresión de profundo dolor y sufrimiento que le pedía ayuda. Según ella, esa figura le dijo quiénes de los pacientes que estaban ahí esa noche iban a morir, además de darle la hora exacta y decirle quiénes la acompañarían al infierno y quiénes se quedarían para siempre atrapados en las paredes de ese lugar. Lo que más la confundió fue escuchar el nombre de su madre, pues ella estaba en su casa y no en el hospital. De inmediato le pedí al jefe de mantenimiento que abriera la puerta. Todos estábamos desesperados por sacarla de ahí antes de que tuviera un arranque de locura. Había químicos y productos de limpieza que, mal usados, podían causar graves daños a la salud. Cuando abrimos la puerta, encontramos a Carmen cubriéndose el rostro con las manos, sentada en el suelo y rezando la misma oración una y otra vez. Las enfermeras la levantaron y la llevaron a una sala de espera vacía para que tomara aire. En ese momento, desde el área de urgencias pidieron que Carmen Sánchez se presentara inmediatamente. Su madre acababa de llegar en una ambulancia y estaba mal. Carmen solo pudo ver a su madre antes de que la trasladaran al área de terapia intensiva, donde hicieron todo lo posible por mantenerla con vida. Pero no pudieron hacer más y en menos de una hora, la madre de Carmen falleció, justo a la hora que la entidad le había dicho que pasaría. Todos coincidimos en que en ese momento Carmen dejó de ser ella, quedó en silencio por un largo tiempo. Mientras tanto, el personal del hospital se encargaba de los trámites con su madre. Cuando por fin reaccionó, solo pidió una hoja de papel y un bolígrafo, anotó 3 horas diferentes y 3 nombres. Llamó a la hermana de su exesposo y pidió ver a su madre por última vez. El director del hospital trató de hablar con Carmen, pero fue inútil. Carmen no volvió a decir palabra alguna. Con la mirada perdida, parecía estar en otro mundo, sin control de sus manos o piernas, reaccionando solo por reflejo. Quedó en un estado catatónico en cuestión de horas.
Esa madrugada, a las 3 horas exactas que Carmen escribió en el papel, murieron 3 pacientes que mencionó. El último fue el mismo hombre que ella vio atormentándose dentro de la bodega. El médico que lo vigilaba grabó el momento en que el hombre despertó, gritó desesperado, vomitó sangre coagulada y murió por la pérdida. Todo sucedió como la entidad le había dicho. Carmen pasó 6 meses en una institución mental, pagada por el hospital como parte de su indemnización. Cuando dejaron de pagar, la entregaron a sus familiares. Fue su cuñada quien se hizo cargo de ella y de su hijo. Con el tiempo, Carmen pudo volver a caminar y moverse normalmente, pero su mente seguía atrapada. A veces escapaba de su casa y corría al hospital, intentando entrar por la fuerza. No hacía daño al personal, pero señalaba hacia adentro, apretándose el cuello, como indicando que algo dentro del hospital estaba matando a los pacientes, refiriéndose al espectro con el que había tenido aquel encuentro. Cada cierto tiempo, llegaba con un papel con nombres y horas escritos. Nadie aceptaba el papel porque todos sabían lo que significaba. Lo que nadie sabía era cómo sabía los nombres de los pacientes. Me fui del centro 4 años después del colapso de Carmen, y durante esos años, enfermeras y enfermeros desfilaron por el turno nocturno, ninguno durando más de 3 meses. Decían que los susurros y las sombras amorfas los volvían locos, causándoles ansiedad. No sabemos qué tiene a Carmen atrapada en un plano existencial tan horrible, pero estamos seguros de que esos mensajes que lleva son para que el personal del hospital evite que esos pacientes sufran más cuando la entidad demoníaca venga por ellos.